Hola amigos de Centripio, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo mejorar nuestro código, deshaciéndonos de los famosos if-else que muchas veces podemos encontrar y que estamos tentados a utilizar de una forma frecuente. No quiere decir que esté mal usar esta sentencia, pero sí vamos a ver que si abusamos de ella podemos llegar a incurrir en malas prácticas de código. Entonces, para eso nos vamos a enfocar hoy en una clase, en una interfaz que se llama Supplier, que está desde la versión de Java 8 y simplemente es una interfaz funcional. ¿Sí? Al comienzo, pues es digamos que un poco compleja de entender, pero en este video lo voy a explicar de una forma bastante simple para que todos podamos entenderlos y ver la utilidad. ¿Sí? Bueno, pero empecemos por algo de historia. ¿Por qué estamos remitiéndonos a esto? ¿Sí? Eh, Primero lo que queremos hacer es que vamos a ver un poquito de historia referente a lo que es el patrón Factory Method. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Simplemente, bueno, si vamos si revisamos, digamos que la teoría, lo que hace este factor es, este patrón es ayudarnos a crear clases, ¿cierto? Existen varias, por decirlo así, variaciones de este patrón, como es el Abstract Factory, pero en este caso nos vamos a centrar como en el más simple, que es el Factory Method. Y con este patrón lo que vamos a hacer es evitar el uso de new, ¿sí? Lo cual hace que nuestro código se acople mucho. Vamos a reducir el conjunto de objetos con el cual nuestros clientes tienen que manipular, ¿sí? La creación de objetos, y vamos a encapsular una jerarquía de objetos. Si podemos darnos cuenta, este patrón simplemente consta de lo que es un creador, ¿sí? Que va a tener algunas operaciones, ¿sí? Y perdón que aquí se me corrió, y dentro de esto vamos a tener un create product, ¿sí? Que lo que va a hacer es va a crear el producto que nosotros necesitamos. En este caso, no sé, vamos a crear algo, un producto zapato, un producto vehículo, etcétera, ¿sí? Aquí más adelante vamos a ver que por herencia están los Concrete Creator y vamos a poder tener tantos como nosotros queramos utilizando herencia, y este es el que en últimas va a crear este producto de acá. Y aquí por este lado vamos a tener una interfaz. Recuerden que es buena opción, más bien es una recomendación utilizar también abstracciones en todo nuestro código, porque eso fomenta las buenas prácticas de diseño. Y de aquí lo que vamos es a heredar los productos concretos. Entonces ya, esto es muy teórico, pero vamos a pasar a algo mucho más práctico para verlo de una forma más simple. Entonces, aquí tenemos un diagrama de clases, ¿sí? Arriba tenemos lo que es una figura geométrica, de la cual está heredando dos clases, la clase círculo y la clase rectángulo, ¿sí? Ambas heredan de figura geométrica. Entonces, si nosotros ya vamos a ver esto en código, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver acá que aquí tenemos mi figura geométrica que va a tener un método que se llama área, ¿sí? Y aquí abajo vamos a ver que tengo un círculo, ¿sí? Que va a extender de figura geométrica, ¿sí? También tengo el rectángulo que va a extender de figura geométrica. Y aquí pues voy a tener los correspondientes constructores, aquí para crear mi círculo y aquí para crear mi rectángulo, ¿sí? Aquí voy a tener una operación que va a calcular el área de un círculo, y aquí voy a tener la operación que va a calcular el área de un rectángulo. Entonces, si yo trato de crear digamos que una factoría de este código, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, de pronto viéndolo de la forma más simple posible, es que vamos a tener una clase factory, ¿sí? Voy a colocarle factory figures 1, ¿sí? Y aquí, entonces, vamos a decir que para crear, en este método, crear figura, ¿sí? Entonces, voy a colocar un código en el cual voy a tener que crear rectángulos o círculos o cuadrados o cualesquiera producto que yo esté heredando de la clase padre, así como lo vemos acá.
Aquí yo podría tener otros productos, ¿sí? Que fíjense que aquí está en esto de acá, ¿sí? Aquí tengo mi producto y estos son los productos concretos. Entonces aquí voy a tener mi subclase y voy a tener tantas como yo quiera. Pero si vemos que acá en esta clase, en esta factoría, yo llego a agregar más, ¿sí? Llego a agregar, por ejemplo, cuadrado, triángulo. Entonces voy a tener que estar modificando este if else y llenándolo de if else. No sé si algunas veces han visto ese tipo de código, pero esto ya es lo que se traduce en una mala práctica de programación. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agregue más productos, ¿sí? En este caso más figuras, pues voy a tener que estar modificando esta clase, esta operación crear figura, y eso pues no se va a ver bien, ¿sí? Ya para utilizarla, pues fíjense que aquí lo que podemos hacer es llamar a mi fábrica y le voy a decir crear figura y le va a mandar el string de rectángulo, de cuadrado, de círculo, pero observen que esto está muy acoplado y esto viola como tal este principio del Open Close Principle. Recordemos un poquito de esto. Solid digamos que de las buenas prácticas de diseño, que nos habla pues de cómo nos da ciertas recomendaciones de cómo deberíamos enfocar nuestro código. Al hacer esto estamos violando uno de los principios, que es este, ¿cierto? Que es abierto a extensión y cerrado a modificación. ¿Y por qué lo estamos violando? Porque cada vez que creemos extendamos más este código, por ejemplo con cuadrado, con triángulo, pues vamos a tener que estar modificando esta operación, ¿sí? Para ir creando nuevos productos. ¿Cómo solucionamos y cómo evitamos ese if else? Entonces, por ejemplo, tenemos dos formas de hacerlo. Le voy a contar por qué mucho la primera, que tiene que ver mucho con este patrón de factory method, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer acá es que puedo crear clases abstractas, ¿sí? Y en las clases abstractas es cuando le doy a crear, por ejemplo, a crear el círculo, crear cuadrado, crear triángulo, y es una forma de hacerlo que es bastante, pues digamos que es válida, ¿no? Soluciona el problema. Pero como en este video nos vamos a enfocar en la nueva funcionalidad de Java 8, entonces vamos a ver cómo hacerlo, por ejemplo, para crearlo con ya con lo que es Java 8, ¿sí? Entonces, aquí ya tendría mi código tradicional, ¿sí? Como se pueden dar cuenta. Pero ahora vamos a verlo cómo sería con la implementación con el código de supplier. Entonces, el supplier, lo que hacemos acá en este mismo método crear figura, que era el que tenía el if else anteriormente, si se dan cuenta aquí era donde lo teníamos. En este método crear figura lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a recibir un string tal cual como lo hacíamos en el anterior, pero vamos a tener un detalle importante, y es que este if else que tengo acá me va a servir absolutamente para todos los productos que yo cree de aquí en adelante, y no voy a tener que agregar más else, más if, ni absolutamente nada. Es decir, este código ya está listo para que se extienda sin tener que modificar pues toda la operación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente utilizando esta interfaz supplier, que es una interfaz funcional un poco diferente a las otras interfaces funcionales de Java que ya conocemos, porque esta interfaz no recibe ningún parámetro, sino que solo retorna, ¿sí? Solo únicamente retorna un objeto, más no recibe ningún parámetro. Y pues uno al comienzo pues no le ve ninguna utilidad, pero cuando lo vemos acá en acción ya se la vamos a ver. Entonces observen que lo que hace esto es vamos a declarar aquí un hash map, ¿sí? El hash map va a tener un string y dentro del valor va a tener un supplier. ¿De quién? Un supplier de figura, ¿sí? De figura geométrica. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que ese hash, vamos a declarar un mapa estático, ¿sí? Y ese mapa estático, pues le vamos a colocar estos valores. Entonces a mi mapa, que ya lo declaré acá, ahora le voy a colocar estos valores. Le voy a decirle que va a tener rectángulo,
Aquí estamos utilizando un método de referencia. Recuerden que esto también es de las características de Java 8. Es equivalente digamos que a construir un rectángulo nuevo. Aquí también vamos a decirle que también el mapa, el hash map, va a tener un círculo y también lo vamos a distanciar, ¿sí? Y aquí, en nuestro método crear figura, le vamos a decir que cuando nos llegue este string, vamos a hallar el valor, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cómo hallamos el valor del string que nos llegó? Pues con el key. Entonces, esto va a ser las veces de key. Va a buscar dentro de todo el mapa. Entonces, si me llegó rectángulo, va a buscar dentro de mi mapa rectángulo. Ah, acá lo encontré. Entonces, al encontrar rectángulo, entonces va a instanciar un rectángulo. Y aquí lo que me va a hacer es que me va a retornar ese rectángulo, ¿sí? Mapa.get y aquí me va a retornar ese rectángulo, ¿sí? Entonces, como ese mapa.get tipo, ¿sí? Yo lo encontré acá y no es null, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo encontré acá, es el string, este es el string que está encontrando, ¿sí? Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cómo hace para retornar este objeto? Entonces, lo hacemos justamente con esa funcionalidad que tiene la interfaz supplier, que es mapa.get tipo. Esto ya es una funcionalidad propia del hashmap, esto no es del supplier, pero lo que es importante acá es el get que está acá, ¿sí? Este get, que si se dan cuenta no recibe ningún argumento, ningún parámetro, así como yo les estaba diciendo, es una interfaz funcional que no recibe ningún parámetro. Este es el que me está retornando esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, al yo hacer esto, al yo llamar este get, entonces yo ya estoy instanciando un objeto rectángulo o un objeto círculo, dependiendo de lo que me haya llegado acá. Y observen que si yo agrego, por ejemplo, uno nuevo, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si le agrego uno nuevo, vamos a tratar de hacer aquí, digamos, la prueba. Entonces, digamos, aquí si yo agrego uno nuevo, entonces simplemente lo que tendré que hacer es hacer un mapa.put, ¿sí? Y vamos a agregar uno que se llame, por ejemplo, triángulo. Y le vamos a decir que triángulo, suponiendo que ya creamos la clase y todo esto, triángulo new. Entonces, ya teniendo esto, ya vamos a tener, podemos extender esto sin modificar, ¿sí? Vamos a cumplir con ese principio. Y para llamar a esa factory, ¿cierto? Lo vamos a hacer, fíjense que el main lo tenemos de la misma forma. Simplemente llamamos a factory figures 1 y le vamos a decir crear figura y le vamos a enviar el string. Y aquí vamos a enviar el string que nosotros queramos. Si no está acá, pues él ya me va a retornar un null. O sea que pues quiere decir que la figura no existe, no está creada dentro de la jerarquía. Pero si existe, él nos va a retornar la figura. Y a esto era lo que yo quería resaltar de las bondades que podemos hacer con esta interfaz supplier, que muchas veces es poco entendible, pero cuando la vemos en acción ya vemos el potencial que puede llegar a tener. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de cómo implementar la interfaz supplier. Y nos vemos en el siguiente video con otras buenas prácticas de programación. Hasta luego y les recomiendo que le den clic si les gustó el video, en me gusta, y que compartan este video con alguien a quien lo pueda necesitar, y por favor suscríbanse para que no se pierdan nuestro material. Hasta luego.